¿Qué es el Asperger? Fue descrito por primera vez por Hans Asperger en el año 1944 y es un trastorno del desarrollo englobado dentro de los llamados trastornos del espectro autista. Lo padecen aproximadamente 3 de cada 1000 personas, aunque es posible que esta cifra sea mayor debido al escaso diagnóstico. Además, es mucho más probable en hombres que en mujeres. Algunas características que tienen las personas con síndrome de Asperger son las siguientes. Tienen intereses restringidos a un tema muy específico, que los hace expertos, por ejemplo, en dinosaurios, en historia o en música. Rutinas muy estrictas, que pueden dificultar enormemente cambiar sus horarios o sus actividades. Además, tienen dificultades para entender bromas que realizan los demás, ya que interpretan el lenguaje de forma literal. Y se puede observar también en algunas ocasiones torpeza motora cuando realizan actividades físicas. Además de todo esto, dificultades para entender y expresar sentimientos, que pueden dar lugar a situaciones como la que observamos en esta viñeta. A causa de todo esto suelen tener problemas para relacionarse. Pero he de decirte, son personas fascinantes. En muchas ocasiones pueden hacer una vida normal, aunque es posible que requieran ayuda profesional. Cada persona con Asperger es diferente y única, pero no tan diferentes. Día del síndrome de Asperger. Suscríbete y dale al like. El Rincón de Cajal. Pues muchísimas gracias por esta explicación fantástica, y es que tenemos de verdad personas que trabajan cada día para contarnos, bueno, pues y abrirnos un poco más, ¿no?, al mundo del síndrome de Asperger. Pero hoy aquí además vamos a charlar un ratito precisamente para conocer este síndrome un poquito más. Vamos a presentar a nuestros invitados, están aquí con nosotros Cecilia Cores, psicóloga especializada en trastornos del neurodesarrollo. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? También nos acompaña Carlos Solecek, presidente de la Asociación Cadena de Favores. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar a conocer el síndrome de Asperger, que sí es cierto que cada día se conoce un poquito más. Es verdad que todavía queda mucho por conocer, pero con toda la información que los medios vamos dando, que las asociaciones también van dando y el trabajo que tienen detrás, pues la verdad es que la sociedad cada vez conocemos un poquito más. Pero vamos aquí a arrojar también esta información, sobre todo porque hoy celebramos este día y qué mejor momento. Vamos precisamente a definir lo que es el síndrome de Asperger. Bueno, el trastorno de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad que podamos adquirir durante lo que es el proceso de nuestra vida, sino que es una enfermedad con la que se nace. Se nace con ella. No es una enfermedad, es un trastorno genético. Y sobre todo se caracteriza porque durante el desarrollo neurológico que acontece durante el proceso embrionario se producen unas conexiones que no son las normales o las que tenemos el resto de personas, y ello repercute en una manera diferente de procesar la información o de recibir los estímulos, y sobre todo donde más dificultades van a tener es a la hora de relacionarse con los demás y a la hora de comunicarse y sobre todo a la hora de mantener relaciones sociales. Se nace con este trastorno, ¿cómo se puede ir identificando? Porque realmente a día de hoy no es una cosa con la que contemos una manera de identificarlo. De hecho, uno de los problemas a la hora de realizar el diagnóstico, puesto que a nivel genético y no siempre se presenta de la misma manera ni en la misma época, digamos. Hay personas que lo tienen en la primera infancia, otras personas que tienen un comienzo un poco más tardío, y ya depende un poco del contexto en el que se produzca
ese desarrollo infantil. Bueno, hemos visto en el vídeo que se explica bastante bien. Por ejemplo, necesitan esas rutinas estrictas y no salir de ellas, ¿no? Para sentirse seguros. También, bueno, pues suele ser muy común que tienen el interés sobre algún tema en concreto y lo desarrollan bastante bien, ¿no? Se obsesionan con algo y se especializan en eso, ¿no? Les gusta, bueno, pues... Sí, suelen tener un gusto muy marcado en alguna área, muchas les gusta sobre todo la parte informática, otros suelen tener a lo mejor más prevalencia por dinosaurios o por temas a lo mejor que les resulten de su interés, y de hecho muchos de los problemas también que tienen a la hora de relacionarse es que toda la conversación la mantienen sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema. Exacto, y eso hace un poco imposible. Voy a aprovechar para hablar precisamente de ese interés que tienen, porque hay famosos que han padecido Asperger, por ejemplo, y han sido muy buenos en sus materias. Por ejemplo, Andy Warhol no podía relacionarse socialmente y hasta tenía torpeza motora. Sin embargo, empezó con la pintura y bueno, pues fíjense ustedes. También Dan Aykroyd, un actor que se hizo famoso a través de sus películas cómicas. Fíjense, una persona que no se puede relacionar y que le cuesta, llega a ser famoso por películas cómicas. Steven Spielberg, por ejemplo, es el caso, yo creo que uno de los casos. Keanu Reeves también, actor. Fíjense ustedes que estamos hablando de lo que puede suponer para ellos triunfar en el mundo del cine, de la interpretación. Steven Spielberg y Tim Burton. Bueno, pues son personas con este síndrome que han triunfado en la vida y que, bueno, que son auténticos genios, cada uno en su parcela. Vamos a hablar de los inconvenientes a la hora de diagnosticar este trastorno y las consecuencias que tiene para el niño. Bueno, uno de los inconvenientes que tenemos los profesionales a la hora de diagnosticar, sobre todo en la primera infancia, es que se solapa mucho con el desarrollo normal del niño. A nadie le preocupa o nadie se extraña porque un niño de 2 años no quiera interaccionar con sus iguales. Suele ser un signo de alarma que aparece un poquito más en la edad ya de 4 o 5 años, cuando se escolarizan y se ven que están aislados o que no intentan tener interacción social con otros niños. A la hora del recreo suelen o jugar con algo de su interés y no tienen esa habilidad para comenzar una conversación o comenzar el juego con los compañeros. Esto suele ser lo que da el primer signo de alarma, normalmente en educadores, que ya lo que sí hacen es derivar normalmente con los padres, hablar con los padres, que derivan al pediatra, y el pediatra pues lo deriva a los centros de atención temprana para hacer una valoración, siempre y cuando estemos en niños que cumplan el requisito de estar entre 0 a 6 años. ¿Qué ocurre si se da un poquito más avanzado el trastorno? Que es decir, que ya ocurra un poquito más en la adolescencia. Si es cierto que son personas que pasan muy desapercibidas, suelen ser considerados como el rarito, los tímidos, el empollón de la clase, y realmente pues tienden ellos a adaptarse, ¿no?, a esa sociedad, más que la sociedad a adaptarse a ellos. Y tienen muchos problemas a la hora a nivel escolar, suelen sufrir bastante acoso escolar, bastante bullying, y sobre todo tienen muchos problemas a nivel emocional, a la hora de expresar las emociones, a la hora de poder, pues no es que no quieran tener realmente esa interacción social, es que realmente no saben cómo expresarlo o no saben cómo comenzar a tenerla. Entonces se sienten bastante tristes, lo pasan bastante mal y son personas muy emocionales que les afecta bastante. Es decir, que en el colegio pues la inteligencia totalmente normal, incluso más, exactamente. Incluso más porque se centran mucho en los estudios, pero lo que les cuesta es esa relación, ¿no? Sobre todo tienen muchos problemas a la hora de mantener relaciones sociales, y hay algunos también que tienen problemas comunicativos, a mantener el contacto ocular, es una cosa a la que se esfuerzan, luego no entienden los dobles sentidos, el sarcasmo o los chistes. Imagínate lo complicado que es para alguien que no sepa que te están haciendo una broma o que se están metiendo contigo, ¿no? La cantidad se puede sentir atacado, ¿no?, en un momento dado. Con lo cual tienden a aislarse, precisamente a modo de mecanismo de defensa, pues tienden a aislarse. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún tipo de tratamiento?
El tratamiento del que disponemos es terapia psicológica. Sobre todo lo más importante sería poder diagnosticarlo en la primera infancia para poder dotarles de habilidades sociales, poder ayudarles a la hora de expresar sus sentimientos, a la hora sobre todo de subirle el nivel de frustración, que es otra cosa que también le afecta, porque son personas muy inflexibles, porque realmente les produce un malestar a nivel emocional. Es un malestar que les produce no tener la rutina muy marcada, incluso puede haber un bloqueo a nivel emocional y durante 2 horas, media hora, ya depende un poco de cada uno, incluso tener que parar su rutina diaria porque necesitan tiempo para volver otra vez a comenzar y a continuar con su día a día. Y esas rutinas marcadas, ¿no?, también son importantes, sí, para que ellos las rutinas son muy tranquilos. importantes para que ellos se sientan cómodos y pongan un poco de orden a nivel cerebral, que es donde ellos tienen ese problema, ¿no? A nivel de... Bueno, pues vamos a hablar ahora de un proyecto que se está empezando a impulsar gracias a Cadena de Favores, también gracias a Cecilia, un proyecto que tiene mucho que ver con un problema bastante, por desgracia, en nuestros días, bastante actual, que es el bullying en los niños, ¿no?, que padecen Asperger. ¿En qué consiste ese proyecto que todavía se está creando? Pues el proyecto de Asperger y Bullying es dar a conocer el gran incomprendido dentro de los centros de estudio, o el gran desconocido, que es este trastorno del neurodesarrollo, el Asperger. Hay muchísimos alumnos y alumnas, aquí en Mijas concretamente, en casi todos los centros de estudio hay alumnos y alumnas con Asperger. Son niños y niñas que ven dificultado en gran medida su adaptación y desarrollo. Cuando están en el colegio intentan adaptarse al sistema tanto de estudio como fuera en el patio de comunicación con el resto de alumnos y alumnas, pero su gran dificultad empieza cuando llegan a los institutos. Son el foco de todo acoso escolar que pueda existir en los patios. Son los grandes desconocidos, incomprendidos. Al no poder ellos entender que es una broma o que es algo irónico, se sienten frustrados, y eso mismo hace que los acosadores lo utilicen en contra de ellos. Y bueno, yo te puedo hablar personalmente como padre de un niño con Asperger. Creo que eso ha sido uno de los motivos que ha impulsado en gran medida la puesta en marcha de este proyecto. Cuando se lo comenté a Cecilia, nos conocimos, ella es seguidora de Cadena de Favores, nosotros ya sabéis que a los seguidores y a las seguidoras de Cadena de Favores le llamamos cadeneros o cadeneras, y pues cuando le di a conocer el proyecto, bueno, pues se volcó completamente y ahí está al frente de él. Vamos poquito a poco, nos está costando ponerlo en marcha, pero ahora estamos plasmándolo en papel para luego desarrollarlo. Hay ya centros de estudio interesados en que se den estas charlas dentro de los centros y dar a conocer el Asperger desde dentro. Claro. Porque claro, nosotros creemos que cuando existe un acoso escolar, cuando hay bullying dentro de los centros de estudio, existe por un desconocimiento. Y tanto son víctimas aquellos que son los que perciben el bullying, como los mismos acosadores. Porque hace unos días hablábamos en una de las reuniones que ya hemos tenido de que efectivamente los niños y niñas que son acosadores dentro de los centros de estudio posiblemente son niños y niñas de familias desestructuradas que quieren hacerse notar o quieren destacar por encima de los demás por sus deficiencias a nivel social que tienen en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito cómo enfocarlo para sin victimizar a nadie y sin hacerle daño a nadie, cómo dar a conocer el Asperger y que tanto padres como profesores también sepan ayudar a esos niños y niñas, ¿no? Porque, Carlos, en la actualidad, ¿cómo veis las circunstancias en los centros educativos? ¿Saben los profesores, saben los educadores reaccionar y tratar? Mi punto de vista no. Y te transmito, ya te vuelvo a repetir, soy padre de un niño con Asperger. Te transmito aquello que esta mañana tenía una conversación con la madre de mi hijo sobre la entrevista que íbamos a tener. Y me ha dicho que os transmitiera, sobre todo, que diera a saber que en los centros de estudio hoy por hoy no están preparados
para dar a conocer ni tratar a los niños con Asperger, sobre todo para hacerlos que se integren y para que otros niños sepan cómo desenvolverse o tratarlo. Te voy a poner el caso de mi hijo. Mi hijo entra en el instituto. El primer año de clase, como todo es sabido, ¿no? Pues las típicas novatadas que existen al entrar los primeros grados dentro del instituto. Y mi niño, que llevaba unas semanas en clase, un día de lluvia intensa, pues los hacen quedarse dentro de los pasillos que dan al patio. Habían un grupo de chavales, habían comprado unos dulces, unas chucherías en la cafetería y estaban entre ellos comiéndose. Mi hijo se acercó con esa manera intrépida que tienen los Asperger, porque no saben cómo comunicarse o hacerse llegar a personas desconocidas, se acerca a ellos y les pide que le inviten a una chuchería. Oye, ¿me invitáis a una chuchería? Y bueno, pues estos chicos no tienen mejor idea que, estaba lloviendo a cántaros, le dicen, sí, nosotros te invitamos a chucherías, pero para que te den una chuchería te la tienes que ganar. Tienes que salir al patio, saltar en aquel charco que hay ahí afuera y ponerte a bailar como un mono. Y mi hijo lo hizo. Salió al patio, se puso a dar salto y se puso a hacer el mono. Con la desgracia de que una de las niñas de este grupo lo grabó y instantáneamente lo subió a Instagram y Facebook. El vídeo me llegó a través de terceras personas que yo estaba trabajando y me llegó ese vídeo. Pues tú imagínate como padre el cuerpo que se te queda al ver tu hijo siendo víctima de acoso escolar en un centro de estudio y además siendo un vídeo divulgado a través de las redes sociales. Eso es lo que hay que atacar. Hay que ayudar a los centros de estudio a concienciarse de que tienen niños y niñas que son foco y víctimas del acoso escolar. Y son foco y víctimas del acoso escolar porque ellos mismos, los profesores, no saben tratarlos. No saben cómo hacerlos que se integren ni hacer al resto de niños y niñas que los entiendan o los conozcan. Por lo que estáis contando, quizá lo primero que hace falta es la información. Por supuesto. En los centros, tanto a profesores como a los propios alumnos, la información. Y a los padres. Y a los padres. Efectivamente. Sí, la información de cuáles son, cómo actúan, cómo tienen que reaccionar y un poco que entiendan, ¿no? Efectivamente. Eso es lo primero, ahí es como empieza el proyecto de Cadena Favores, Asperger y Bullying, porque nuestra idea es, primero, nos hemos reunido un grupo de personas adultas, todas con Asperger. Tenemos un compañero que es piloto de líneas aéreas privadas y es Asperger. Tenemos un profesor de artes marciales, especializado en artes marciales y fundador de un tipo de arte marcial también tiene Asperger. Yo no lo tengo diagnosticado, pero bueno, el Asperger se supone que es hereditario. Y tenemos otras personas también en el grupo que tienen Asperger. La idea es, como adultos, grabar un reportaje y enseñar a los chavales que aquellas personas que han sido víctimas de bullying en su infancia, que tienen diagnosticado Asperger y ahora son adultas plenamente integradas, han desarrollado altas capacidades, han salido adelante, y las que han terminado siendo víctimas son aquellas personas que han quedado atrás, que no supieron entenderlo. Y dar a conocer el Asperger tanto de un lado como de otro. El niño que hoy en día está estudiando y que es la víctima del acoso escolar y que hay que comprenderlo y ayudarle a adaptarse, y que ese niño también entienda de que cuando vaya creciendo va a llevar una vida normal y corriente, ¿no? Entonces eso, se va a intentar hacer un reportaje de unos 30 minutos de duración con testimonios de todas esas personas, tanto adultos como jóvenes, todos con Asperger. También vamos a tener testimonio de personas que son adultas y han sufrido bullying, acoso escolar. Algunas de ellas han llegado incluso al intento de suicidio. Y queremos dar a conocer de manera profesional, de la mano de Cecilia y otros testimonios y compañeros, qué es el bullying a nivel profesional, tanto el Asperger como el bullying a nivel profesional, darlo a conocer para que tanto esa información llegue a los alumnos como a profesores y a padres y conozcan desde dentro el Asperger. Cecilia, ¿el bullying cómo puede afectar a un niño que Bueno, en el caso con los niños con trastornos de Asperger suele tener una tasa de suicidio muy alta porque se sienten incomprendidos, se sienten raros y además es un trastorno que cursa con depresión y con ansiedad. Entonces sí es cierto que es bastante preocupante que no se ataje lo suficientemente pronto para evitar este tipo de problemas. De hecho, una de las ideas de dar este
este proyecto a conocer es precisamente no solamente que en el aula se evite el acoso escolar, que es importante, sino que esas personas que tienen el trastorno vean un poco la luz al final del túnel, de decir, bueno, es una época que va a pasar. Hoy en día conocemos adultos que tienen el trastorno y que están totalmente adaptados a la sociedad y bueno, son felices e incluso han conseguido metas y objetivos que se han marcado desde muy pequeños, porque además una de las cosas que sí que caracteriza a estas personas es que son fascinantes y tienen una alta capacidad y aquello que se propone lo consiguen, y si se les habilita de habilidades sociales pueden llegar a ser unos miembros muy productivos de la sociedad. Es decir, que un niño con Asperger bien tratado puede, bueno, pues puede el Asperger quedarse un poco, digamos, en esa infancia y después tener una vida totalmente normal, ¿no? De hecho, puntualizar que cuando estabas presentando todo lo que es la entrevista, hablabas del Asperger como algo que desaparece a lo largo de la vida, y no es así. El Asperger nunca desaparece. Quien tiene Asperger lo va a tener hasta el día de su muerte. O sea, simplemente somos personas que se adaptan a la vida, desarrollan sus cualidades, unas capacidades, y se consiguen amoldar al... Y se adaptan a la sociedad. Sí, consiguen amoldar o adaptarse, ¿no? A la sociedad. Ahora lo que tenemos que entender es lo contrario, que la sociedad se adapte a ellos. Claro, al principio, sobre todo en esa infancia. Claro. ¿Las relaciones con la familia son iguales de difíciles, de complicadas para un niño? En su yo voy a hablar de la experiencia como padre, aunque Cecilia tendrá que poner su punto de vista como profesional. Cuando empieza el Asperger a verse dentro de la familia, de la unidad familiar, ves en el niño que tiene ciertas actitudes o se comporta de cierta manera que no es normal, ¿no? Se aísla. Yo en el caso de Iván, por ejemplo, de mi hijo, él se quedaba mirando un punto fijo y tenía como un submundo, ¿no? Entonces tú vas notando cosas. Entonces es difícil empezar esos primeros pasos hasta que llegas a recibir la información necesaria para saber qué es lo que tiene tu hijo. Y ahí es donde entran los profesionales. Es tanto difícil como para los niños como para los padres. Claro, porque los padres tampoco saben cómo reaccionar, al igual que la sí. sociedad, si no tienen la información. Al haber una rigidez mental, que es lo que tienen ellos, y tener una rutina muy marcada, algo tan sencillo como ir al supermercado para ellos puede ser un mundo. Y si a lo mejor ellos se han planeado mentalmente los pasos a seguir en su cabeza y le cambiamos cualquier rutina, eso puede desembocar en una rabieta, pero no como la conocemos en un desarrollo normal de un niño, sino una rabieta que puede llegar incluso a autolesiones, a lesionar a los demás, a estar aislado, necesitar mucho tiempo para normalizar otra vez el estado anímico, y la verdad es que limita bastante en todo lo que es las rutinas cotidianas, tanto de los padres como del propio niño. Comentarte, por ejemplo, una experiencia. Sin irte más lejos, la semana pasada, mi hijo le regañaron en clase por una cosa que él sentía que él no había hecho y sabía que no había hecho. Fue tal el grado de frustración suya que bueno, pues le expulsaron de la clase, hasta el punto de que bueno, pues él se sintió tan herido que se puso a llorar como si tuviera 5 añitos y montó un pollo extraordinario. Le abrieron un parte. Entonces, claro, ese nivel de frustración le ha durado una semana. ¿Cómo le haces tú a entender a un niño que tiene Asperger que él no es culpable de nada, ni hay ningún antecedente de algo grave que haya hecho? Entonces, por eso es a donde voy, que los profesores también tienen que entender, tienen que aprender cómo tratar y hacerles que se integren estos niños dentro de las aulas, porque si tú tienes en un aula personas, niños que tienen Asperger, que tienen TDAH, TDG, tienen algún otro trastorno del neurodesarrollo, que además los tienen diagnosticados con diagnóstico cerrado, tú como profesor tienes que tener de antemano, si te han facilitado la información los padres, tienes que prepararte para atender a esos niños. Lo que no puede ser es que tú como profesor de un centro de estudio docente, de un centro de primaria o de un instituto, tengas alumnos en tu clase que tienen algún trastorno o minusvalía que tengan diagnosticada y que te hayan informado sobre ello y tú no te prepares para atenderlo. Yo he escuchado comentarios como, es que yo no voy a tratarlo de manera diferente. No, es que no es que vayas a tratarlo de manera diferente, te tienes que adaptar al trato que le tienes que dar, tienes que ayudarlo a que se integre. Lo que no puedes regañarle igual que a todo el mundo porque a lo mejor no
lo va a entender, que es el caso de estos niños y va con en perjuicio Asperger. al final Efectivamente, del le creas niño, una de la clase y de todo el frustración y mundo. un estrés innecesario. Decía lo de las relaciones en la familia, porque claro, también los padres no saben en el momento cómo actuar y como padres le exigimos a nuestro hijo, ¿no? Que sea igual, pues venga, esto lo tienes que hacer, pero no me estás entendiendo, no me estás prestando atención. Al principio tiene que ser también duro hasta que en la familia, bueno, Carlos, vosotros, por ejemplo, vuestro día a día es para él como una rutina, ¿no? Te adaptas. Una vez has y pasado adaptas un poco tu Claro, vida efectivamente. a lo que él necesita. Nosotros hemos tenido que ir informándonos y evolucionando en todo lo que es el conocer el Asperger y cómo tratarlo, y nos hemos adaptado a ello. Son niños y niñas muy inteligentes. De hecho, es como decía Cecilia, crean un mundo personal en el cual todo su esfuerzo va en perfeccionar ese mundo personal que ellos mismos se crean. Hay algunos pues que les gusta los dinosaurios, o les gusta la informática, o les gusta la pintura, y van a ser los mejores en aquello que desarrollen. Entonces es el llevar un día a día normal y corriente, intentando darle toda la ayuda posible y sobre todo haciéndoles más cómodo su comunicación externa, porque no es a nivel interno con la familia, vuelvo a reiterarme, es a nivel externo. Cuando salen de la puerta hacia afuera. Cuando se encuentra con personas que no saben cómo tratarlo, ¿no? Y sobre todo ellos, por ejemplo, en el caso de mi hijo, han creado un grupo de amiguitos desde la infancia que lo protegen mucho, la verdad. Es de agradecer el ver que hay buenos amigos y que protegen a mi hijo. Y luego el problema es cuando ese círculo de amigos está centrado en otra cosa, está desarrollando otra cosa, el niño o niña que tiene Asperger se encuentra como solo ante el mundo, ¿no? y cuando ya no se sienten protegidos, ahí es donde empieza su gran dificultad, el cómo desenvolverse a nivel social. Y ahí es el bloqueo, cuando están solos ante el mundo. ¿Cómo reacciona Cecilia en esas valoraciones psicológicas cuando tratáis a un niño con Asperger? ¿Van evolucionando, van hablando más? ¿Aprenden a comunicarse? ¿Pueden aprender a comunicarse sueltamente? Bueno, sí. Sí que pueden conseguirlo. Sí es cierto que nunca va a ser igual que el resto de un desarrollo normal, las personas que tienen un desarrollo normal, pero sí es verdad que consiguen pues obligarse a mirar a los demás, entender las emociones. Empezamos primero con las emociones básicas, con el miedo, la alegría, que ellos sean capaces de empatizar. Y cuando digo empatizar me gustaría especificar, porque muchas veces se malinterpreta, perdón. No es a nivel de que ellos no tengan emociones, que no sea capaz de preocuparse por los demás, sino que no son capaces de entender a la persona que tienen enfrente. Entonces, si no saben si tú estás pasándolo mal, obviamente no te van a poder ayudar a ti. Pero una vez que, por ejemplo, pues sí que pueden entenderte, pues son incluso personas mucho más emocionales que los demás, que el resto de personas normales. De hecho, tienen un nivel de empatía estrictamente pensada como a nivel emocional, que incluso con las personas que quieren se desviven por ello y son muy protectores. Es un dato muy importante esto de que sí que sienten, lo que pasa es que bueno, pues no lo demuestren porque en este momento no reconocen. Son niños y niñas muy cariñosos. De hecho, saben agradecer de manera sobrada toda esa empatía que tú creas a su alrededor, ¿no? Son súper cariñosos, son muy sensibles. Cualquier cosa lo desarrollan o les afecta de una manera muy particular, mucho más que nos puede afectar a nosotros. Empatizan muy bien ante las cosas de la sociedad, o sea, les afecta mucho. Mi hijo, cada vez que ve algo que ve que es grave, algo que le ofrece algún dolor o tal a través de la televisión, viene y me pregunta, ¿y esto por qué ocurre? Y tal, y tienes que explicarle detenidamente y tal, porque ellos no entienden los sentimientos, o sea, no entienden la tristeza, no entienden la risa, las bromas, la tristeza, les cuesta, ¿no? Entonces tienden a preguntar mucho sobre ello. Bueno, es una forma de crearse todo ese mapa de sensaciones y de ir evolucionando. Yo creo que el objetivo está muy claro, visibilizar a todas las personas que tengan este trastorno de Asperger, una labor todavía
muy necesaria y en la que por desgracia pues no se ha avanzado mucho, sobre todo en esos centros escolares, en el resto de la sociedad. Así que estamos esperando ya que ese proyecto vea la luz. Va a consistir en una serie de charlas, por lo que habéis dicho. Sí. Va a ser, tiene como dos bloques. Uno de ellos va a ser, empezaremos con un vídeo de sensibilización que tanto se pretende dar a conocer a través de las AMPAs. Las AMPAs van a divulgar a través de una página de YouTube que nosotros vamos a tener de la asociación exclusivamente para este proyecto. Van a divulgar ese vídeo, darlo a conocer, un vídeo informativo con los testimonios de las personas que participan en el proyecto, y luego en los centros de estudio se va a emitir ese vídeo en los institutos. En los colegios se va a hacer de otra manera. Con los niños más pequeñitos se van a hacer unos talleres que Cecilia va a poner en marcha y los está preparando, pero en los institutos sí vamos a ir de manera directa tratando a los niños como adultos y que entiendan lo que es el Asperger y que entiendan qué es el bullying, ¿no? Y que hay que eliminarlo. Y luego unas charlas. Después de la emisión del vídeo van a estar estas personas que han participado en el vídeo para responder. Les daremos un tiempo para meditar a las personas que asistan a la emisión del vídeo y luego participar en una charla coloquio abierta para que pregunten y sean respondidos sobre cualquier duda que tengan. Entonces, de esa manera abrimos un coloquio que va a ayudar a entender desde dentro, desde las aulas, qué es el Asperger y ver también cuál es la noción que tienen los mismos alumnos, profesores y padres sobre los trastornos del neurodesarrollo y sobre el bullying. Pues me parece muy importante y estaremos encantados también como medio de compartir esas charlas y también poner ahí nuestra visibilidad a todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a parar un momento el programa, nos vamos a publicidad, volvemos en 5 minutos y tenemos a la vuelta una sección que les va a encantar. Vamos a conocer las fiestas más raras de nuestro país. Hay cada cosa, será después de la publicidad. Espacio ofrecido por Estares, Mobiliario y Decoración. Cervecería El